Con millones de votos por contar, los resultados preliminares de las presidenciales de Estados Unidos muestran una ventaja de Joe Biden, que ya cuenta con 227 votos del colegio electoral frente a los 213 de Donald Trump. Pero los pronósticos dicen que habría una reelección, bueno, no se sabe aún, por estrecho margen, y de hecho hace poco el actual presidente, hace unas horas atrás, el presidente estadounidense, se dio por ganador y calificó los comicios como fraudulentos, junto con advertir que irá a la Corte Suprema. En paralelo, se eligieron parlamentarios y un inédito hecho sucedió. Por primera vez, Sarah McBride fue electa, una persona transgénero que llegará al Senado. Claro, es que recordemos que no solo la elección presidencial, claro, sino que también en la Cámara de Representantes, senador, en fin. Bueno, profundizamos en este tema. Está en línea con nosotros Daniel Sobato, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional IDEA. Daniel, buen día, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Pasó de todo ayer, Yo no sé qué aspecto quisieras destacar en primer lugar respecto de la jornada electoral en Estados Unidos en primer lugar. Primero, en mi opinión, creo que está pasando lo que uno de los posibles escenarios anticipaba que podía pasar. O sea, no estamos viendo algo que fuera una sorpresa. Claro. Había básicamente tres escenarios. Un escenario que fuera que Biden ganaba, con mucha claridad, que era lo que decían varias de las encuestas, aunque en los últimos días la diferencia tanto en el voto popular como en los estados claves se había ido reduciendo. La otra era que Trump diera una sorpresa y ganara de manera contundente. Y la tercera es lo que estamos viendo ahora, que Trump fuera ganando durante la noche, pero que debido al alto volumen de votos por correo y voto anticipado, más de 100 millones, a medida que los votos por correo fueran llegando, que mayoritariamente son pro Biden, los resultados fueran cambiando y tuviéramos una elección con un resultado muy ajustado que impidiese tener una definición el día de la elección, y por eso se hablaba en algunos casos no solamente del día electoral, sino de la semana electoral, y algunos se atrevían y decían puede ser incluso un mes electoral si es que Trump considera que están haciendo fraude, cosa que vino anticipando durante todo el tiempo, vino preparando sus abogados y quiere judicializar, cosa que hizo anoche a las 2:30 de la mañana, tiempo de Washington. En la práctica, ¿qué significan las declaraciones de Trump como para entender esta, digamos, legalizar o entrar en el sistema legal las elecciones? Quizás uno que no maneja tanto el sistema, ¿qué va a significar? ¿Es impugnar? ¿No es impugnar el resultado? ¿Qué es lo que va a pasar? Como brevemente, digamos, para poder entenderlo. Sí, recuerda que en los últimos días Trump en varios de sus mitines dijo: el conteo de votos tiene que terminar la noche del 3 de noviembre. Claro. Si continúa, eso es fraude, yo no lo voy a aceptar y vamos a judicializar el tema. La posición de Trump es de que no puede haber un conteo que vaya más allá de la noche del 3 de noviembre. Incluso él señaló que la decisión que había tomado la Corte Suprema, donde autorizaba a un estado clave como es el de Pensilvania de que pudiera seguir contando votos hasta 3 días después, él la calificó de muy peligrosa. Así que esto era crónica de una crisis anunciada si los resultados eran muy ajustados, como están siéndolo, tremendamente ajustados, y los terrenos que Trump iba ganando anoche comienzan a cambiarse, como estamos viendo probablemente en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania, que son los 3 estados clave a observar, junto con el de Arizona, junto con el de Nevada y junto, yo diría, hasta cierto punto con lo que pudiera pasar en Nevada. Así que ahí tenés 6 estados claves en los cuales todavía no se ha contado la totalidad de los votos por correo, que vuelvo a insistir, son muchísimos, con predominancia a favor de Biden, y que podrían llegar a
darle vuelta a la ventaja mínima que lleva Trump en algunos de esos lugares, y ahí abre la puerta para la judicialización, es decir, llevar este tema hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Daniel, en este escenario que tú mencionabas, ¿te sorprende el apoyo electoral de Trump o no? Porque hasta antes se decía que bueno, tú mencionaste ahí los escenarios, digamos, pero yo creo que pocos se imaginaron que iba a ser tan voto a voto, ¿no? Mira, exactamente. De todas maneras, hay que tomar en cuenta de que, de nuevo, podríamos estar, si gana Trump, en una segunda elección consecutiva de Trump, en la que Trump estaría pudiendo perder el voto popular y, sin embargo, volviendo a ganar la presidencia. Claro. Este es un tema central que a nosotros en América Latina nos cuesta entender, porque nosotros elegimos al presidente de manera directa, ahí se lo elige a través del colegio electoral. Ese es un primer tema a considerar. El segundo tema es que las encuestas venían dándole una amplia ventaja en el voto popular, que de nuevo no sirve para elegir al presidente. Y en ese voto popular le daban una diferencia de alrededor del 10%, si bien en los últimos días había bajado al 6.7%. Pero la verdadera definición de una elección presidencial en Estados Unidos se juega en aquellos estados que son los estados bisagra, o los estados que van cambiando dependiendo de elección en elección. A veces votan por los republicanos y a veces votan por los demócratas. Esos estados, la diferencia se había reducido prácticamente entre el 2 y el 3%, que es prácticamente la diferencia de un margen de error, que es la diferencia que estamos viendo en este momento. Así que vuelvo a decir, las encuestas fueron anticipando una amplia victoria de Biden sobre Trump en el voto popular, pero el voto popular no elige al presidente. O sea, no es que las encuestas estén malas. Ahora igual es interesante mirar una y otra vez, ¿no? El votante Trump. ¿Cómo ha cambiado en estos 4 años? ¿Quién es para ti el votante Trump? Porque, claro, uno ve y lee y a lo mejor quizás su propia idea de la burbuja informativa, ¿no? Tenemos un Trump que uno considera, claro, todo el tema migratorio, el tema de los derechos civiles, el tema de lo que está pasando con la pandemia. Pareciera que uno viera un Trump debilitado, entre comillas. Sin embargo, sigue habiendo un votante. ¿Quiénes son? ¿Cómo se entiende ese voto? Porque además es casi 50 y 50. Es que, sí, pero vuelvo a lo mismo. Primero, una precisión. Las encuestas no es que se equivocaron fuertemente, pero sí sobreestimaron un triunfo, vuelvo a decir, de Biden en el voto popular. Esto es lo que confunde a todo el mundo. Uh-huh. Porque el voto popular no te expresa mayor cosa. Gore le ganó a Bush, hijo, en el 2000 en el voto popular, y sin embargo perdió la elección por 537 votos en Florida. Sí. Hillary Clinton le ganó a Trump por casi 3 millones de votos en el año 2016 y sin embargo perdió la presidencia. Entonces, cuidado con tratar de asociar el tema del voto popular con el tema del colegio electoral. Esa es la primera precisión. Lo segundo, ya pasando de lo electoral a lo institucional, es muy grave lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Uh-huh. Es muy grave que un presidente a las 2:30 de la mañana, cuando aún todavía no se terminaron de contar los votos como establecen las leyes de esos respectivos estados, porque esa es otra complejidad, cada estado tiene sus propias leyes y su propia manera de contar, haya hablado de fraude y haya dicho que no va a aceptar esos resultados y que va a judicializar. Lo tercero, muy importante, Trump no es un accidente en Estados Unidos. Trump es un síntoma de una crisis profunda que afecta al sistema político norteamericano. Por eso logra este resultado tan importante. ¿Cuál es su base? Los votantes blancos sin educación universitaria, que son los que más se han visto afectados por los cambios de la crisis de las manufacturas, de la crisis de las industrias, de la globalización y de la pérdida de su poder adquisitivo. También había tenido como base
un amplio apoyo en los sectores rurales, que eso se condice con el tema del colegio electoral. Y en tercer lugar, se había dicho que había perdido ventaja en el tema de la población de más edad y en el tema del voto latino, pero ahí también se puso al voto latino todo en un solo saco. Por ejemplo, él hizo una estupenda elección en Florida que le dio la victoria en Florida, y esa victoria en gran medida se la dio el voto latino, sobre todo de los cubanos y de los venezolanos que viven en el sector de Miami-Dade por la política exterior de Trump en contra de Cuba y en contra de Maduro en Venezuela. Oye, eso que dices tú, estamos conversando, ustedes escuchan a Daniel Sobato, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y además director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional IDEA. Yo justamente quería preguntarte, Daniel, respecto de este voto hispano, y que es mayoritario para Trump aparentemente, ¿o no? Depende en los lugares. Por ejemplo, en Arizona hay otro voto hispano, porque nosotros ponemos voto hispano como si fueran todos los mismos. Claro, claro. Entonces vos tenés un voto hispano puertorriqueño, vos tenés un voto hispano mexicano, vos tenés un voto hispano cubano y vos tenés un voto hispano venezolano, como para poner, digamos, 4 clústeres de voto hispano o voto latinoamericano. En el caso de Miami, el voto hispano importante es el cubano y es el venezolano en el county, en la sección de Miami-Dade, en el sur de la Florida. Y ahí Trump fue apostando fuertemente con su discurso de política exterior, pegándole fuerte al tema del régimen cubano, diciendo que la política de apertura de Obama había sido realmente un gravísimo error, poniéndole presión al nuevo régimen cubano, atacando fuertemente, verbalmente, obviamente, poniéndole sanciones al régimen de Maduro. Todo eso le generó una base importante. De hecho, Biden ha sacado en ese lugar, en Miami-Dade, menos votos que lo que en su momento sacó Hillary Clinton. Entonces, hay que irlo desagregando. En Arizona, por el contrario, ese voto hispano, fundamentalmente más mexicano, le está dando de momento una victoria a Biden sobre Trump, un estado clave. Ahora, y tú hablabas del votante blanco, digamos, que hombre blanco sin educación, que de alguna manera... Sin educación universitaria. Claro, sin educación universitaria, que se sintió o que se vio, la verdad, derechamente perjudicado con el cierre de las manufacturas, etcétera. Inicialmente se habló de una economía que le daba su favor a Trump. Post pandemia, ¿ese voto no cambió en nada? ¿En qué sentido hablas de post-pandemia? Estamos en el medio de la pandemia. O sea, post-pandemia es una forma de decir que uno de los hitos que quizás pre-pandemia o pre el inicio del COVID, Joe Biden no se veía que tuviese tantas posibilidades como comenzó a tener quizás post-pandemia. ¿Lo ves así o no? O sea, la pandemia ha sido un factor. Claro, coincido totalmente. Mira, toda reelección, y sobre todo en Estados Unidos, es en verdad un referéndum sobre la continuidad o no del presidente que está en la Casa Blanca. O sea, así hay que verlo. En la mayoría de las veces en Estados Unidos el presidente es reelecto, pero hay casos como ocurrió con Carter, como ocurrió con Bush padre, donde claramente el presidente no es reelecto. Pero esas son las excepciones en el último tiempo. Lo segundo a notar, Trump al inicio de este año tenía prácticamente su reelección en el bolsillo porque la economía venía creciendo al 2.5%, tenía una situación prácticamente de pleno empleo, había un boom bursátil en la bolsa de valores, etcétera. Vino la pandemia y el pésimo manejo que Trump ha hecho de la pandemia fue lo que le abrió la posibilidad a los demócratas de poderle disputar esta elección. Ahora, cuando tú ves cuál es la prioridad número 1 de los norteamericanos, no está la pandemia en primer lugar. Lo que está en primer lugar es la recuperación de la economía. En tercer lugar viene el tema de la pandemia como un issue importante, como un tema importante que motiva tu voto.
Ahora, mientras no se solucione el problema de la pandemia, y en este momento la pandemia está en más de 90.000 casos diarios, o sea, hay un rebrote brutal, no vas a poder tener plena reactivación de la economía. Pero Trump ha venido hablándole muy de manera consistente a este grupo, diciéndole, no se preocupen, la pandemia va a desaparecer, va a llegar la vacuna, acá lo que tenemos que focalizar es recuperar la economía y sobre todo recuperar que usted tenga un trabajo. Y ese mensaje ha calado de manera suficiente como para darle la posibilidad a Trump de que sea reelecto. Yo creo que de todas maneras lo que tenemos que tener es mucha paciencia, porque hay que ver cómo van a ir cambiando los resultados, fundamentalmente en los estados siguientes. En Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania. Crítico para los demócratas es Nevada. Si pierden Nevada se les complica fuertemente. ¿Qué pasa en Georgia y qué pasa en Carolina del Norte? Solamente para complementar lo que acabas de decir, que es muy interesante. O sea, la primera prioridad para los norteamericanos es la recuperación económica. La segunda, ¿cuál es? El tema racial. El tema racial. En la encuesta de boca de urna que hicieron CNN, que lo daban los datos anoche. Ya, y entonces deduzco que la población cree, porque estando en una situación económica compleja, cree que Trump tiene más habilidad que Biden entonces para manejar el tema económico. ¿Es ahí su punto débil, el de Biden? Estás relacionando muy bien, porque este tema, mira, en la encuesta que daba ayer CNN decía 34%, es la economía. Para el 21% son el tema de la inequidad racial, el 17% es el coronavirus en tercer lugar, ¿ok? Entonces, si la economía es lo que sigue siendo el driver, el conductor de esta elección, el tema era quién está en mejor capacidad para lograr esa recuperación. Y en todas las encuestas, la única ventaja importante que Trump le llevaba a Biden era en el manejo de la economía. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ahí puede haber parte de la explicación, pero hay otro tema que también tiene importancia, que es que fíjate que prácticamente el 58% alrededor estaba satisfecho, como cuando vos sumabas y agregabas quién estaba muy satisfecho y quién estaba parcialmente satisfecho de su situación. O sea, no había realmente una gran cantidad de norteamericanos que consideraran de que en estos 4 años de Trump su situación económica se vio afectada seriamente. ¿Por qué? Porque hasta la llegada de la pandemia, como tú muy bien has señalado, el mayor éxito que había tenido Trump era en la parte de la economía, sobre todo lo que hizo en términos de bajar impuestos para darle un esteroide a la economía para que fuera creciendo. Y eso es lo que quizás está explicando por qué Trump está logrando un resultado electoral mucho más consistente y fuerte del que muchos otros esperaban. ¿Por qué? Porque consideran de que Trump es una persona que no respeta las instituciones, que es una persona que incrementa la polarización. Todas cosas muy importantes y todas cosas muy ciertas. Pero hay que ponerle foco al tema de la economía. Claro. Bueno, pareciera que ahí hay una clave extremadamente relevante. Daniel Sobato es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la UC y director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional IDEA. Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Siempre muy interesante escucharte. Muchas gracias. Con mucho gusto y nada Muchas más gracias. Un comentario final. Más allá de lo electoral, si esta crisis institucional avanza, yo creo que independientemente de quién gane esta elección, es una pésima noticia para la democracia norteamericana, porque está dejando un país muy dividido, muy tensionado, muy irritado, y va a requerir de mucho liderazgo para unir de nuevo a esta sociedad. Gracias, Daniela. Buen día. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Porque tu opinión cuenta. Es hora del conteo final en Palabra que es Noticia.